Colosenses capítulo 2, entonces hemos estado estudiando esta carta de Pablo a los colosenses. Sabemos que Pablo escribió diversas cartas a algunas iglesias como la de Corinto, como la de Éfeso, como la de Filipo, ¿verdad? Como la de Tesalónica, y hoy estamos en la carta que escribió a los colosenses. Pablo escribía cartas a las iglesias porque obviamente él no podía estar en todos los lugares a la misma vez, y obviamente también en aquel tiempo era muy difícil viajar de lugar a lugar, así es que una de las maneras más rápidas de comunicarse las personas unas con otras era a través de las cartas, a través del correo. Y al él escribir estas cartas, lo que estaba tratando de hacer era prevenir a las iglesias acerca de las diferentes amenazas que venían hacia ellas, a veces de afuera, a veces de adentro, para que se prepararan contra las cosas que algunas personas, la mayoría de ellos judíos, que querían venir a imponer la ley sobre los cristianos, para advertirles que estas personas venían y que ellos deberían estar siempre cuidándose de esas malas enseñanzas, siempre cuidándose de esas falsas doctrinas. Creo que en nuestro tiempo seguimos teniendo esos peligros, sigue habiendo ese peligro en la iglesia, en donde falsas enseñanzas, en donde falsas doctrinas, en donde filosofías humanas vienen a tratar de colarse dentro de la iglesia y de alguna manera tergiversar ya sea el verdadero evangelio o simplemente hablar, predicar, enseñar cosas que son completamente falsas, pero que porque la gente no tiene bien aprendido lo que es verdadero, terminan aceptándolo, terminan practicándolo, y a veces esto los aparta de la fe. Y eso es lo que Pablo está tratando de evitar aquí en la iglesia de los colosenses. Está tratando de advertirles que estas cosas van a suceder, y está tratando de advertirles que hay algo que ellos puedan hacer para mantenerse no solamente alejados, sino libres de esas malas enseñanzas. Nosotros también tenemos como iglesia que siempre estar cuidándonos de que no vengan vanas filosofías, que no vengan enseñanzas que no están en las Escrituras, o que parte de ellas están en las Escrituras, o parece que están en las Escrituras, pero no son bien enseñadas. Y siempre tenemos mucho cuidado con quienes permitimos que vengan y expongan la palabra de Dios, porque queremos no solamente que estén de acuerdo con nuestra manera de explicar las Escrituras, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo a versículo, sino que queremos estar convencidos de que las doctrinas básicas del cristianismo van a ser aquellas que van a edificar a la iglesia, van a fortalecer a la iglesia y van a mantenerla en ese camino estrecho que lleva a la vida eterna. Hoy Pablo, precisamente en el capítulo 2, al seguir la carta que les escribió aquí a los colosenses, noten lo que les dice, quiero que sepan, ¿okay? No quiero que lo ignoren, quiero que estén al tanto de que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente. Aquí se está refiriendo a tres grupos, ¿sí? Aquí, los colosenses, ¿sí? Los colosenses no conocían a Pablo personalmente. Por lo tanto, él tenía una gran lucha dentro de él, porque como no lo conocían personalmente, él estaba preocupado de que al no conocerlo a él, no hubieran recibido todas las enseñanzas que él les había traído a las otras iglesias. Por lo tanto, quizás estaban siguiendo algunas doctrinas que no estaban correctas, o que los hubieran podido alejar del Señor. Y luego note que dice por los de la Odisea. Y no solamente por los de la Odisea, sino lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente. Pablo hubiera querido poder estar en diferentes lugares cada día para llevar el mensaje del Evangelio y predicar la doctrina verdadera de Cristo. Si Pablo hubiera vivido en nuestros días, yo me imagino que Pablo se hubiera bajado de un avión después de un viaje misionero y se iba a subir a otro inmediatamente para ir a otro lugar en donde él quería llevar el mensaje del Evangelio. Creo que la vida de Pablo iba a ser la mitad en el cielo y la mitad en la tierra, predicando por unas horas, enseñando por unas horas, y luego otra vez al avión o en el barco, lo que fuera, en un carro, lo que sea, iba a seguir de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando las buenas nuevas del Evangelio y enseñando la sana doctrina. ¿Saben qué? Eso es algo que nosotros como iglesia y como individuos debemos de tomar como un ejemplo. Sí, debemos de tomar como un ejemplo, debemos de ver cada oportunidad que tenemos, cada momento que tenemos, cada oportunidad que tenemos de hablar con alguien. Debemos de alguna manera de volver nuestra conversación hacia las cosas espirituales, hacia las cosas eternas. Sí, porque podemos hablar con las personas con las que tenemos relaciones personales de un sinnúmero de temas.
Pero nunca les vamos a poder hablar de un tema más importante que tenga repercusiones más serias que hablarles de las cosas espirituales. Sí, porque las cosas espirituales tienen que ver con la eternidad. Y cualquiera de las personas con las que platiquemos hoy, cualquiera de ellas, puede ser que mañana ya no amanezcan en este mundo, puede ser que amanezcan en la eternidad con Dios. Y tenemos que asegurarnos de que si fue la última vez que tuvieron, la última oportunidad que tuvieron de platicar con alguien, fue de nosotros, que nosotros hayamos sembrado alguna semilla que tenga que ver con lo espiritual, que se hayan ido de donde nosotros estábamos pensando en esa cosa espiritual que les dijimos. ¿Sí? No importa que no lo acepten, no importa que no tomen la decisión, no importa que no hagan una oración, no importa que no firmen en la línea abajo del contrato, lo que importa es que nosotros les hayamos despertado el interés en algo espiritual en ese momento que quizás no lo habían estado esperando, pero que porque nosotros estamos bien sintonizados con lo que nuestro Dios quiere que hagamos diariamente con nuestras vidas, estamos entonces exponiendo esas verdades espirituales. Y Pablo tenía una constante preocupación por la iglesia. ¿Sí? Fuera iglesia que él había plantado o no. Sí, quería que toda la iglesia de Cristo tuviera todas las doctrinas correctas para que pudieran glorificar a Dios y crecer en Él. Sí, en el último versículo del capítulo 1, si ustedes ven ahí en su Biblia, nos dice, con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. Noten, con este fin, este es el fin, este es mi propósito, esta es la razón por la que hago lo que hago. Esta es mi razón de vivir, por eso trabajo tanto. Por eso lucho con todas mis fuerzas, con el poder que actúa en mí. Lucha con todas sus fuerzas, pero también actúa con el poder que tiene de parte del Espíritu Santo. Y saben que el Espíritu Santo que estaba en Pablo es el mismo Espíritu que cada uno de ustedes tiene dentro de su corazón si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la misma misión que Pablo tenía es la misma misión que tenemos nosotros. Y tenemos que hacer caso de ellos. El tiempo es corto, mis hermanos y hermanas. ¿Sí? No sabemos cuándo va a ser el último día que vamos a estar aquí en la tierra. ¿Sí? Ya sea por el arrebato o porque alguno de nosotros, Dios lo va a llamar a su presencia porque ya es su tiempo. ¿Sí? Ya llegó al final de la cuerda, que es su cuerda, y va a tener que estar ante el Señor. No perdamos las oportunidades de hablar con nuestros seres amados, especialmente, pero con toda persona con la que tengamos contacto, ¿sí? De cosas espirituales. De nuevo, no tienen que creer, no tienen que firmar, no tienen que hacer la oración, no tienen que aceptar, nada de eso. Lo único que tienen que hacer es escuchar la palabra para que pueda haber un despertar en ellos. ¿Sí? Y noten que Pablo nos dice que se preocupaba por los colosenses, pero también noten que nos dice que se preocupaba por la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan en dónde se menciona la iglesia de la Odisea también? En Apocalipsis 3. ¿Sí? Y saben que Pablo tenía razón en preocuparse por esa iglesia. Pablo tenía razón en preocuparse por esa iglesia, porque 30 años después de que Pablo escribió esta carta y la envió a Colosa, y en la que les dice que se preocupa por la iglesia en la Odisea, 30 años después, ¿sí? El Señor Jesucristo mismo, por medio de Juan, tiene que escribirle una carta a esa iglesia por el estado en el que se encontraba. Un estado en el que no querían encontrarse, un estado en el que nosotros, al ver lo que vamos a ver aquí acerca de ello, que debemos examinarnos como iglesia, debemos examinarnos como parte de la iglesia, para que no estar seguros de que no nos encontramos en esa misma situación. Lean conmigo lo que el Señor Jesucristo le escribe a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, comenzando con el versículo 14. Vamos a irnos deteniendo de vez en cuando para hacer algunas observaciones. Apocalipsis 3:14 dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Sabemos que el testigo fiel y verdadero es Jesucristo. Y le está diciendo: escucha, oye lo que te estoy diciendo. Es importante que lo hagas. En el versículo 15 les dice: yo sé todo lo que haces y sé también que no eres ¿qué? Frío ni caliente. Yo sé todo lo que haces. El Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia: yo sé todo lo que hacen, yo veo a la iglesia. ¿Sí? Nos dice a nosotros: yo sé todo lo que hacen.
¿Sí? Ahora, no nos los está diciendo Dios a nosotros, así como no se los dijo a ellos para aplastarlos con el dedo, para regañarlos, se los está diciendo para que sepan que Él sabe todo lo que hace. A veces mis hijos cuando salen con sus amigos o algo, les digo yo, tengan cuidado. Porque yo fui joven como ustedes. Y cuando ustedes van, papás, ¿qué sigue? Yo ya vengo. Okay, entonces muchas de las experiencias que ustedes están teniendo ahorita, yo ya las tuve. Y puedo con algún grado de certeza saber en qué situaciones van a encontrarse, donde van a tener que decidir entre hacer lo bueno o lo malo. Y es lo mismo que el Señor está diciendo aquí, eso es lo que quiere decir. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Noten lo que dice en la segunda parte de ese versículo, ¿cómo quisiera que fueras frío o caliente? Fíjense lo que el Señor les está diciendo, quisiera que fueras, no quiero pensar en lo que quieres ser, quisiera que fueras uno o lo otro. ¿Sí? En el versículo 16 sigue diciendo, pero como eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Okay, este es el Señor Jesucristo. El Dios manso, el Dios humilde, el Dios amoroso, el Dios que vino en forma de hombre a la tierra y permitió que lo azotaran, que lo abusaran, que lo clavaran en una cruz. Está diciendo ahora aquí en su papel de Rey de Reyes y Señor de Señores desde el cielo, le está diciendo a la iglesia, como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Noten lo que dice el versículo 17. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. ¿Se fijan cómo se está viendo la iglesia a sí misma? La iglesia se está viendo a sí misma como lo máximo. Como que todo lo que necesita lo tiene, como que no hay nada que le falte, como que ya no hay más que pudiera tener, ¿verdad? Tenemos estos templos tan grandes, tenemos estos sistemas de música, tenemos estos micrófonos, tenemos estas pantallas, tenemos los proyectores, tenemos tantas cosas. ¿Qué nos puede faltar? Y el Señor les dice, ¿saben qué? Puede que ustedes crean que no les falta nada. Pero son unos venturados, son miserables, son pobres, ciegos y desnudos. Y dice, para que seas realmente rico en el versículo 18, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y les dice, unge tus ojos con colirio y podrás ver. Y luego noten lo que dice el versículo 19. A todos los que amo, ¿qué dice? Yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Y luego noten el versículo 20. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Presten atención a este versículo, ¿sí? Porque muchas veces usamos este versículo para evangelizar, ¿verdad? Y le decimos a la gente, mira, Jesucristo está tocando a la puerta de tu corazón. Y si tú abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar en ti y Él va a cenar contigo y tú vas a cenar con Él. Así es que recíbelo, abre la puerta de tu corazón. ¿Saben qué? El Señor Jesucristo no está hablando aquí a alguien incrédulo. El Señor Jesucristo no está hablando aquí a alguien que no lo conoce. El Señor Jesucristo aquí está hablándole a la iglesia. Y lo que quiere decir es que dentro de la iglesia hay mucha actividad. Dentro de la iglesia hay muchas cosas que se están llevando a cabo. Dentro de la iglesia hay música y hay todo lo que ya mencioné. Pero ¿saben qué quiere decir? Que Jesucristo está fuera de la iglesia y está tocando a la puerta y quiere entrar en la iglesia una vez más. O sea, aquí Jesucristo está hablando a los creyentes, está hablando a personas que ya le han recibido, que en un momento caminaban de cerca con Él, que en un momento tenían una vida completamente dedicada a Él, que hubo un momento en el que no había nada más importante que Él.
que buscarlo a Él, que encontrarse íntimamente con Él cada día por medio de la oración y la lectura de la palabra. Pero de alguna manera, poco a poco, fue echado fuera. Fue echado fuera, así como aquí está hablando de cómo fue echado fuera de la iglesia, así fue echado fuera de las vidas de estas personas. Y ahora aquellas personas como esta iglesia que habían sido una vez fervientes, que en realidad estaban ardiendo por el Señor, que en realidad hubieran hecho cualquier cosa por el Señor, ahora no son ni fríos ni calientes. Tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Decíamos, o se decía en la iglesia a la que yo iba en Mexicali hace algunos años, son personas que quieren un poco de Cristo, pero también un poco de pisto. ¿Verdad? Están así como arriba del cerco, como que aquí veo los dos lados y cuando me guste lo que está pasando de este lado, pues me hago para este lado. Y cuando me guste lo que está pasando para este lado, pues me hago para este lado. Y luego para este. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que estaba pasando con esta iglesia. Eso es lo que está pasando. Y luego, noten lo que dice en el versículo 21. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A ver, pregunta, muy difícil, así es que presten atención. ¿Cuántos aquí tienen oídos hoy? Levanten la mano, por favor, si tienen oídos. Entonces, oyen lo que el Señor está diciéndole a la iglesia. ¿Lo están escuchando? Los comentaristas que han estudiado el Apocalipsis dicen que las 7 iglesias a las que se les escribe en el Apocalipsis representan las 7 etapas de la era de la iglesia. Y si eso es cierto, quiere decir que la iglesia de la Odisea representa la última etapa de la era de la iglesia. En otras palabras, va a ser la era en la cual el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Pregúntese, ¿el Señor Jesucristo va a tener que tocar esas puertas para entrar o ya está aquí adentro? Porque el Señor Jesucristo va a tener que tocar esas puertas para entrar, quiere decir que no está aquí. Y si no está aquí, quiere decir que nada tenemos nosotros que hacer aquí. Pero si el Señor Jesucristo está aquí y nos está hablando y nos está amonestando y nos está de alguna manera corrigiendo porque nos ama, entonces tenemos que prestar atención. ¿Sí? Y esa es la importancia de las cartas que Pablo escribió. Por eso debemos tomar en serio las amonestaciones que los apóstoles, todos los apóstoles hacen a las iglesias en sus cartas, porque nosotros podemos caer en los mismos errores que aquellas iglesias. Como iglesia, pero también como individuos, porque acuérdense, la iglesia no es el edificio. Les he dicho antes, pero se los recuerdo, cuando nosotros ya no estamos aquí, ¿saben qué es esto? Es un auditorio en donde los niños de la escuela Macmillan Elementary vienen y se reúnen y tienen sus reuniones y aquí comen y aquí juegan y todo lo demás. Pero cuando la iglesia está reunida en el nombre de Cristo en este lugar, es un lugar santo. ¿Sí? Es como el tabernáculo en el desierto, es como el templo en Jerusalén, porque la presencia de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en cada uno de nuestros corazones. Y porque Él está en cada uno de nuestros corazones, su presencia aquí es real. Y le invito con todas mis fuerzas, que si el Señor Jesucristo en esta etapa de su vida se encuentra afuera, tocando la puerta de su corazón para que lo vuelva a dejar entrar y se quede en la posición, se quede en el lugar que solamente a Él le pertenece, que por favor lo haga hoy. No deje que pase otro día. Es más, no deje que pase ni un minuto más. Ahorita ahí donde está, usted puede inclinar su rostro y decir, Señor, perdóname. Porque no estás en donde deberías estar. Porque sé que estás tocando, a mí es al que me estás hablando ahorita, estás tocando a la puerta de mi corazón y ya tienes tiempo tocando y no te he querido abrir por una razón u otra.
A veces ni siquiera oigo el toquido ya. No se tiene que esperar al final del servicio, no se tiene que esperar a que se haga una invitación y que empiece a tocar el piano así, algunos tonos menores para ser movido. No, allí en donde está ahorita mismo lo puede hacer. Porque el Señor Jesucristo está listo para entrar en el momento que le abra la puerta. Entonces Pablo estaba sosteniendo esta lucha por ellos. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Qué era lo que él quería para la iglesia? Noten en el versículo 2. Dice, para que su corazón se anime. La versión Reina Valera 60 dice, sea consolado. Y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Noten lo primero, la primera razón por la que luchaba, para que su corazón, esa era su lucha, era lo que él quería lograr con esa lucha, que su corazón se anime, que su corazón sea consolado. El corazón no es el músculo que tenemos en el pecho, ¿sí? Así como para a la mitad del pecho, como para el lado un poco a la izquierda, que bombea sangre a nuestras arterias. El corazón del que está hablando aquí Pablo es de la sede de nuestros sentimientos, ¿sí? En algunas partes la traducción correcta de hecho habla de las entrañas, ¿sí? Ese es el corazón del que está hablando Pablo aquí, de lo que es la sede de nuestros sentimientos. Y ¿saben qué, mis hermanos y hermanas? Nuestros sentimientos pueden cambiar muy fácilmente, ¿cierto o no es cierto? Hay cosas tan pequeñas que cambian nuestros sentimientos, que los mueven de un polo al otro polo, pero así. Y como nos hemos aprendido tan bien la terminología psicológica, cuando nos pasan esas cosas decimos que somos bipolares, ¿verdad? Soy bipolar. O soy ADDH, G, JKLM y todo lo demás, ¿verdad? Todo el abecedario, ¿verdad? Y nosotros nos autodiagnosticamos, ¿verdad? Pero no es eso. ¿Saben que no es eso? Digo, sí, son condiciones que realmente existen. Sí, son enfermedades que realmente hay que tratarse a veces con medicina o con algo que se tiene que tomar. Pero ¿saben qué? La verdad de las cosas es que en la mayoría de la gente, sí, lo que pasa es que los sentimientos tienden a cambiar todo el tiempo. ¿Sí? Vea a una muchacha que se está, y lo estoy diciendo porque mi hija ayer fue al prom y se miraba tan hermosa ella, qué bárbaro. No sabía si enojarme y andar así de cara mal encachada porque se miraba tan hermosa y sabía que iba a ir con un camarada. O si gozarme de lo hermosa que se miraba y de lo mucho que se parece a su mamá en lo hermosa que es. ¿Verdad? Pero andaba tan emocionada, andaba tan, ¿verdad? Arreglándose, pedicure, manicure, pelo, maquillaje, zapatos, y andaba. Pero luego ahora, véala ahorita, cansadísima. Pero ¿saben que se levantó a las 6 de la mañana porque le tocaba cantar en el grupo de jóvenes? Y ahí estaba y le doy gloria a Dios por eso. Porque sí, ayer fue a hacer lo que quería hacer, pero hoy vino a hacer lo que tenía que hacer porque era para Dios. Y lo digo para honra y gloria de Él, no porque yo haya hecho algo bien. Fue porque Dios y su mamá han hecho las cosas bien. Pero así son, así somos nosotros. ¿Sí? Ahorita podemos estar, ¡woohoo! Y luego nos dicen que alguien nos ganó la reservación en el restaurante que queríamos llevar a mamá. ¿Pero cómo? ¿Sí? Ahorita andamos, pero sí bien contentos. Y luego nos vemos en el espejo antes de salir y tenemos un espinillón bárbaro aquí en la frente, así que parece cuerno. Y ahí vamos para abajo. Y así somos como una montaña rusa. Nuestras emociones son como una montaña rusa. ¿Por qué? Porque emanan de nuestro corazón, de esa sede de los sentimientos. ¿Y saben qué es lo que la Biblia dice acerca del corazón?
Léanlo conmigo en Jeremías capítulo 17, los versículos 9 y 10. El corazón es ¿qué? ¿Qué dice ahí? Engañoso. ¿Y qué más? Perverso. ¿Más que qué? Que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Y nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón. A veces creemos que nuestro corazón nos está llevando al lugar indicado, el lugar que debemos estar. Estamos convencidos, nuestro corazón nos convence de que estamos haciendo exactamente lo que debemos estar haciendo. ¿Cuántos de ustedes han seguido lo que sus corazones les han dicho y la han regado, pero si bien, bien gacho? Porque el corazón así es engañoso. El corazón del hombre es engañoso. Ay, pero es que yo siento en mi corazón. No, yo siento, no sienta en su corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? No debemos de ser regidos por nuestros sentimientos. Sí, porque nuestros sentimientos que salen del corazón, que es la sede de nuestros sentimientos, es engañoso, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Luego noten la respuesta a la pregunta en el versículo 10. ¿Lo conozco? Yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. ¿Quién conoce nuestro corazón? Dios. Entonces, cuando nuestro corazón nos está diciendo algo, ¿a quién deberíamos de ir a consultar para ver si lo que nuestro corazón nos está diciendo es lo que en realidad debemos de hacer o no? A Dios. ¿Y cómo podemos consultar a Dios para que nos diga si nuestro corazón nos está llevando por el camino correcto o no? Uno es la palabra de Dios. Y dos es la oración. Y las dos de la mano nos dan el panorama completo de lo que Dios quiere que hagamos. Pero ¿cuántos de nosotros, cuando nuestro corazón nos está dictando, nos está diciendo que hagamos algo, primero vamos con Dios? Y le decimos, Señor, revélame a través de tu palabra y a través de la oración si lo que mi corazón me está diciendo es lo que tú quieres que yo haga. ¿Sí? Somos demasiado desesperados, ¿no es cierto? Ok, Señor, ¿sabes qué? Estoy planeando hacer esto, bendícelo por favor. Así nada más, bendícelo. No, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿es lo que tú quieres que haga? Sí, voy a abrir tu palabra, Señor, por favor, la voy a leer. Dirígeme a donde quieres que vaya para poder recibir de ti un mensaje claro de lo que estoy queriendo hacer. No, Señor, bendice mis planes. Y luego tenemos la osadía de decir, yo sé que es tu voluntad. ¿No es cierto? Señor, yo sé que esto debe ser tu voluntad. Porque es bueno, porque no tiene nada de malo. ¿Sí? Porque no va en contra de ninguno de tus mandamientos, entonces por lo tanto tiene que ser tu voluntad. ¿En serio? Y no quiera que yo le voy a decir, usted tiene que ir con Dios y preguntarle. Sí, eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor a través de Jeremías. Nuestro corazón a menudo se vuelve hasta contra nosotros mismos. Hasta contra nosotros mismos. ¿No es cierto que a veces nuestro corazón empieza a condenarnos, empieza a decirnos, pero ¿cómo pudiste decir eso? ¿Cómo pudiste pensar eso? ¿Cómo pudiste hacer aquello? ¿Cómo pudiste ir a ese lugar? ¿Cómo pudiste haber fallado en esta cosa otra vez? ¿Cómo pudiste? Y el corazón nos vuelve locos. ¿Sí? Nos vuelve locos. Y esa es la razón por la que no podemos confiar en Él. Por eso Pablo aquí les está diciendo, quiero que su corazón se anime, porque yo sé que su corazón es débil y que se hace de un lado para otro muy fácilmente. Y yo sé que a veces hasta los acusa de lo que están haciendo y de lo que no están haciendo. Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 3, los versículos 19 y 20 nos dice esto. Y en esto sabemos que somos de la verdad. Y noten, y aseguraremos nuestro corazón delante de ¿quién? Delante de Él. Sabemos que somos de la verdad y vamos a asegurar nuestro corazón delante de Él. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hacer esto? Versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. ¿Sí?
Entonces, cuando nuestro corazón nos está reprendiendo, cuando nuestro corazón nos está diciendo, no te preocupes, todo está bien, cuando nuestro corazón está llevándonos de un sentimiento a otro y nos está jalando por todos lados y no sabemos ni para dónde vamos a dar vuelta o si vamos a dar vuelta, si vamos para arriba, si vamos a venir para abajo, si no sabemos todo esto, tenemos que asegurar nuestro corazón en Dios porque Él sabe todas las cosas. Y porque Dios conoce nuestro corazón, Él sabe si las acusaciones de nuestro corazón son ciertas o no. Y por eso debemos asegurarlo delante de Él. Sí, debemos asegurarlo delante de Él. Debemos decir como el salmista en el Salmo 139, y debemos de hacerlo constantemente. En Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, Señor, examina y conoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por el camino y me guiarás por el camino eterno. ¿Se fijan lo que dice en el versículo 24? Así verás, tú Dios, tú vas a ver si voy por el camino recto, por el camino que debo ir. Y si no voy por ese camino, entonces tú me guiarás por el camino eterno. ¿Se fijan? A veces nosotros creemos que vamos por el camino recto, pero se necesita que Dios nos lo revele. Necesitamos reconocer qué tan dependientes somos de Dios para todo aspecto de nuestra vida. ¿Ok? Entonces Pablo lucha para que el corazón de ellos sea animado a pesar de las circunstancias por las que pudieran estar pasando o fueran a pasar, pero también noten que lucha para que permanezcan unidos en amor. Permanezcan unidos en amor. ¿Saben qué es tan importante esa unidad dentro de la iglesia? Ahorita nuestra iglesia, mis hermanos y hermanas, necesita mucha unidad. Necesitamos mucha unidad. Necesitamos saber que todos estamos unidos en Cristo y todos estamos luchando con el objetivo de que en nuestra iglesia el nombre de Cristo sea exaltado. Que si hay personas que se quieran levantar en contra del conocimiento de Cristo, el Señor haga con ellos lo que tiene que hacer. Pero asegurarnos como iglesia que estamos unidos, que hay más unión que nunca, porque es solamente cuando permanecemos unidos que podemos luchar en contra de los ataques del enemigo. Si nos dividimos, si nos vamos unos por un lado y otros por otro, entonces no vamos a poder tener ese frente unido con el que vamos a poder apagar los dardos del enemigo, contrarrestar el ataque del enemigo. Y créame, estamos siendo atacados. Estamos siendo atacados. Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios 1:10, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Noten, Pablo les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesús, pónganse de acuerdo, que no vaya a haber divisiones entre ustedes, sino estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Le pido un favor y me lo hace. Si usted cree que yo estoy haciendo algo que esté causando división al cuerpo de Cristo aquí en Calvary Chapel San Diego, en español, en inglés, en Imperial Beach, en lo que sea, si usted cree que yo estoy causando eso, por favor, venga conmigo y dígame, ¿sabe qué, pastor? Ese comportamiento que usted está teniendo está dividiendo gente. Eso que usted está haciendo está causando divisiones. Eso que usted está diciendo no sirve para traer unidad al cuerpo. Por favor, dígamelo. ¿Sí? Yo no estoy por encima de usted. Yo necesito lo que estoy predicando aquí ahorita. Yo lo recibí antes que ustedes, pero no lo recibí yo viéndolo como, ay, qué bárbaro, el Señor me tiene a mí en un lugar muy especial porque me está revelando estas cosas para dárselas a la iglesia. No, yo lo miré y dije, ay, Señor, por favor, que al predicar esto yo también pueda estar seguro de que me encuentro obedeciéndolo
Y pensé, le voy a pedir a la congregación que por favor ellos mismos, si ven en mí algo que pudiera estar causando este tipo de divisiones y cosas en la iglesia, vengan y me digan, no se queden callados. Por favor. Porque entonces no están cumpliendo con lo que ustedes deben cumplir también. Sí me explico. Por favor. Si no le gusta el color de mis zapatos, si no le gustan los pantalones que me pongo, si no le gusta el estilo de camisa o el corte de pelo, ni modo. Eso no lo voy a cambiar. Pero si hay algo que estoy diciendo, algún comportamiento. Y saben que han venido hermanos y me han dicho, ¿sabes qué? Fíjate que es. Wow, ni cuenta me había dado. Por favor, dígame. De nuevo a los Corintios, en 2 de Corintios 13:1, noten lo que Pablo les escribe. Por lo demás, hermanos, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean ¿qué? De un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de la paz y del amor, ¿qué dice? Estará con ustedes. A los Efesios, en Efesios 4, los versículos 1 al 6, Pablo les escribe también, yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Y que sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros, en amor. Tiempo fuera ahí. Debo recordarles, está hablándoles a creyentes. Está hablándole a la iglesia. Sí, afuera todo el mundo se está peleando porque quieren que haya más tolerancia, ¿verdad? Todo el mundo debemos de ser tolerantes, debemos ser tolerantes, debemos ser tolerantes. ¿Y qué onda aquí adentro de la iglesia? ¿Somos tolerantes los unos con los otros? Somos bastante tolerantes con los de afuera de la iglesia, ¿verdad? Pero somos tolerantes los unos con los otros. ¿Tolera usted a la persona que tiene a un lado, su lado derecho? ¿Tolera usted a la persona que tiene al lado izquierdo, a la persona que está enfrente, a la persona que está atrás? Quizás usted me diga, pero ni siquiera los conozco. Pues qué vergüenza, qué bárbaro. Porque ahorita estoy viendo en dónde están sentados y la mayoría de ustedes se sientan siempre en el mismo lugar. Lo que quiere decir que ya deberían de conocer a la persona que tienen detrás. Ya deberían de conocer a la persona que tienen enfrente. Ya deberían de conocer a las personas que tienen a un lado. Y si todas esas personas alrededor son toda su familia, entonces cuando decimos salúdense unos a otros, sálgase de ahí y vaya y buscar al otro extremo del santuario a las personas que no conoce. Créame, no nos vamos a enojar. ¿Ok? No vamos a estar ahí. Y ojalá y se apuren a saludar. Mira la hermana que ella se fue de un extremo al otro. No. Debe de haber unidad, debe de haber ese tipo de amor. Debemos de buscarnos los unos a los otros, conocernos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces les dice ahí, sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Noten el versículo 3, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está ¿en cuántos? En todos. Él es el todo en todos nosotros, o debe serlo. Y porque Él está en todos nosotros y porque Él es nuestro Padre, todos somos hermanos. ¿No es cierto? Somos hermanos. Y debemos tratarnos como tales. ¿Sí? Aunque a veces con nuestros hermanos en la carne somos un poco, ¿verdad? Como que no nos queremos mucho a veces, nos caemos gordos a veces, ¿no es cierto? Pero aquí somos hermanos en Cristo. Y los vínculos que hay entre los hermanos en Cristo a veces son mucho más poderosos que los vínculos que hay con nuestros hermanos carnales, ¿no es cierto?
Filipenses capítulo 1 y el versículo 27, Pablo les escribe a los filipenses: solo compórtense ustedes como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen, noten, firmes, en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del evangelio. Luchando unánimes. Es una palabra compuesta. Se compone de la palabra uno y ánima, que se traduce almas. Lo que quiere decir es que como cristianos debemos de luchar todos con la misma alma, como si fuéramos una sola alma, todos unidos, todos juntos, todos luchando con el Espíritu, unánimes por la fe del Evangelio. En primera de Pedro capítulo 3, los versículos 8 y 9, lean conmigo lo que Pedro también escribe a la iglesia. Dice: en fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. Fraternalmente quiere decir precisamente como hermanos. Y no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan. Pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. En otras palabras, si estamos recibiendo bendición de parte de Dios, lo único que debemos estarnos dando los unos a los otros es ¿qué? Bendición también. Hemos sido llamados a recibir bendición para que a nuestra vez podamos nosotros también dar bendición. Y saben que esto no fue solamente algo que Pablo ideó, esto no fue algo que Pablo inventó, esto no fue algo que de alguna manera Pablo de repente, ya sé, les voy a hablar de unidad, ¿verdad? Los voy a tratar de convencer de que tienen que ser unidos, de que tienen que ser un solo cuerpo. No, ¿saben con quién comenzó todo esto? Con el Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque esto fue lo que Jesucristo pidió a su Padre antes de su pasión y muerte para sus discípulos, que hubiera unidad entre ellos. Y no pidió esa unidad solamente para los 11 que estaban con Él cuando Él elevó la oración al Padre, sino también para aquellos que creerían en Él, en Jesús, por la palabra de aquellos 11. En Juan capítulo 17, los versículos 20 y 21 dice el Señor Jesucristo hablando: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Noten el versículo 1, para que todos sean ¿qué? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Uno. ¿En quiénes? En nosotros. O sea, todos somos uno y todos somos uno en el Hijo y en el Padre. Y cuando todos somos uno en el Hijo y en el Padre, entonces, como dice ahí el final del versículo 21, el mundo va a creer que Jesucristo fue enviado por Dios el Padre. ¿Se fijan? Pero es cuando nos ven a todos unidos, cuando nos ven a todos como un solo cuerpo, cuando nos ven a todos unificados, cuando ven esa unidad que hay entre nosotros y nosotros nos unimos al Hijo y nos unimos al Padre y todos juntos, entonces se nos ve como uno y el mundo cree que el Padre fue el que envió a Jesucristo. Y luego noten también ahí al final del versículo 2, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Noten, yo lucho para que haya este consuelo, para que su corazón sea animado. Yo lucho para que ustedes sepan la importancia que tiene la unidad dentro de la iglesia, para que permanezcan unidos, para que permanezcan todos luchando, unánimes por la fe del Evangelio. Yo lucho para que todo esto se lleve a cabo y siga llevándose a cabo hasta el punto en el que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo.
¿Saben que solamente cuando vivimos en esa unidad, solamente cuando nos unimos a Dios el Padre, y eso cuando nos unimos a Dios el Hijo, y cuando todos somos un solo cuerpo como el Señor nos ha llamado a ser, que en realidad podemos conocer profundamente el misterio de Dios el Padre y de Cristo? Y este manifiesta a todo el mundo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. A tomar gente de todo grupo étnico, a tomar gente de toda nación, a tomar gente de todas lenguas, a tomar gente que el mundo nunca se imaginaría que Dios de hecho quería para algo. Y a través de él mostrar su amor. A través de ese cuerpo de personas, a través de ese grupo de personas, mostrar su gracia. Todo eso quiere mostrar a través de nosotros el Señor Jesucristo, como iglesia y como individuos. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿se lo estamos permitiendo? ¿Hemos oído el llamado? ¿Hemos oído el toquido a la puerta de nuestro corazón y hemos dicho, ok, Señor, perdóname por haberte echado fuera? Perdóname por de alguna manera, sin darme cuenta, haberte echado fuera y ni siquiera darme cuenta que estabas afuera queriendo entrar de nuevo. Esa era la lucha de Pablo. Por eso luchaba con todas sus fuerzas. ¿Sí? Por eso se preocupaba por la iglesia. Vamos a terminar con Efesios capítulo 1, comenzando con el versículo 3, en donde Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, nos ha, tiempo pasado, bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 3, en Él, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7 dice: en Él, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es en Cristo, es por Cristo, es para Cristo. Y es solamente en Él en el que nuestro corazón puede ser consolado. Solamente en Él que podemos tener esa unidad y ese amor tan perfecto. Solamente en Él que la iglesia puede manifestar toda la gloria de Dios al amarnos los unos a los otros de la misma manera que Dios nos amó a nosotros, enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. ¿En dónde está Cristo ahorita en su vida? ¿Está dentro o está afuera tocando? Si ya lo ha recibido, pero por alguna razón ahorita se encuentra afuera, ahorita mismo abra la puerta. Déjelo entrar. Que entre hasta lo más recóndito de su corazón, que entre hasta los lugares más escondidos y que haga una limpieza total. Si nunca lo ha recibido, de nuevo, abra su corazón y déjelo entrar. Muéstrele todo lo que verdaderamente hay en él. Confiésele en dónde necesita sanidad. Confiésele en dónde necesita ser consolado. Y Él lo hará, porque Él es Dios. Amén.